Romanos capítulo 9, versículos 1 al 5. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 5, dice de la siguiente manera: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El tema que vamos a estar considerando se titula: ¿qué sentir hay en nuestro corazón por los perdidos? ¿Qué sentir hay en nuestro corazón por los perdidos? Hemos llegado en nuestras lecciones sobre el libro de Romanos a un pasaje que muchos grandes comentaristas y predicadores del Evangelio ignoran o malinterpretan. Muchos estudiosos de la Biblia sostienen que este pasaje no tiene ninguna relevancia para la iglesia, que no es tan importante para nosotros. Sin embargo, como veremos, al meditar en lo que dicen las palabras aquí del apóstol Pablo, hay verdades que deben entenderse por cada cristiano. Hasta este punto, Pablo se ha ocupado de la tarea de demostrar que la salvación es un asunto de la soberanía de Dios, realizada a través de la gracia por la fe. Ha estado diciendo a sus lectores que los hombres se salvan al confiar en la obra de Cristo en el Calvario. Y ha enfatizado que todo eso es posible independiente de las obras de la ley. Bueno, quizás hasta este punto, cualquier judío que haya leído Romanos podría tener la idea de que la salvación por la fe era solamente para los gentiles. Podría llegar a la conclusión de que no había esperanza para los descendientes carnales de Abraham. Por lo tanto, Pablo hace una pausa en su enseñanza para que todos sus lectores sepan que los judíos también están dentro de los planes de Dios, dentro del proyecto del Evangelio. Y en medio de este mensaje para ellos también encontramos algunas lecciones importantes para nosotros. En estos versículos iniciales del capítulo 9, Pablo revela en primer lugar lo que hay en su corazón. Sobre todo, lo que hay en su corazón por el pueblo judío. Al hacerlo nos enseña una lección sobre la clase de corazón que debemos tener para con los perdidos que nos rodean. ¿Qué sentir debe haber en nosotros por los perdidos que nos rodean? Por este motivo, estaremos meditando en el tema: ¿qué sentir hay en nuestro corazón por los perdidos? Respondamos esta pregunta mientras consideramos aquello que hay en el corazón del apóstol Pablo. ¿Qué hay en el corazón de Pablo para con aquellos que están perdidos? ¿Qué sentir es el que Pablo revela? Bueno, leamos en primer lugar ahí en los versículos 1 al 3 del capítulo 9 de Romanos, que dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos,
los que son mis parientes según la carne. En el corazón de Pablo, hermanos, encontramos una pesada obligación. Hay una pesada obligación. Estos primeros 3 versículos exponen lo que hay en el corazón de Pablo por aquellos que están perdidos en Israel. Durante 8 capítulos, Pablo ha estado revelando una verdad que es conmovedora para cualquiera que sea salvo. Pero al mismo tiempo, es una verdad que es devastadora para el incrédulo, especialmente para el incrédulo que es de la nación judía. Debido a que Pablo había sido receptor de tantas verdades en estos 8 capítulos, sintió la obligación de tener a la mano a aquellos que no conocían al Señor Jesucristo, pero sobre todo a aquellos que pertenecían a su nación. Y es entonces cuando el apóstol Pablo expresa esta pesada obligación que hay en su corazón. Ahora bien, en el versículo 1, el apóstol Pablo expresa esa obligación, esa pesada obligación con toda franqueza y honestidad. Dice el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mis hermanos, todos los perdidos, pero especialmente el judío, han mirado con desconfianza y duda el mensaje de la cruz. Pablo ha compartido mucha verdad acerca del Evangelio. Verdades que al tomarlas literalmente demuestran que fuera de una relación personal con Jesucristo no hay esperanza de vida eterna. Si no estamos en Cristo, no hay salvación. Algunas personas, al escuchar el mensaje de Pablo, tal vez se sintieron tentadas a pensar que Pablo estaba mintiendo. Después de una condena tan hiriente del judaísmo, después de estar diciendo que la ley ya no tiene ninguna eficacia, que no sirve para nada, las diferentes prácticas y tradiciones y todo lo que practica la persona que es judía, bueno, algunos judíos pueden haberse sentido completamente marginados ante el mensaje del apóstol Pablo. Sin embargo, aunque ellos pudieran sentirse irremediablemente descartados por Dios para siempre, Pablo quiere que estas personas sepan lo que hay en su corazón por ellos. Pueden sentirse marginados, desilusionados quizás, pero el apóstol Pablo quiere que sepan lo que hay en su corazón, lo que siente por ellos. Quiere que ellos también vean que él es sincero acerca de lo que dice y que realmente se importa por ellos. Por eso invoca al Señor en primer lugar. ¿Verdad digo en Cristo? Dice. Invoca al Espíritu Santo y revela lo que hay en su propio corazón para dar testimonio de su honestidad. Es como Pablo diciendo: esto que voy a decir ahora, lo sabe Dios, lo sabe el Espíritu Santo, lo sabe la deidad. Y sale directamente de mi corazón. Esto no es demagogia. Pablo quiere que sepan que su mensaje es absolutamente cierto. Mis hermanos, aquí hay una lección para nosotros. Es vital que cada cristiano actúe con un corazón honesto. Este mundo debe saber que los amamos y que nos preocupamos por su salvación, hermanos. ¿Cómo ven ellos lo que sentimos por ellos? ¿Qué piensan ustedes
que tienen en la mente los perdidos que están a su alrededor acerca de usted? Quizás ellos están un poco resentidos de que usted censura las prácticas de ellos, de que usted censura sus creencias, de que usted no comparte el caminar que ellos tienen. Quizás ellos se sienten resentidos, marginados, rechazados, juzgados por usted. Pero es importante que esas personas no solamente tengan ese sentimiento, sino que sepan lo que realmente hay en nuestro corazón por ellos. ¿Qué hay en nuestro corazón por los perdidos? ¿Realmente tenemos un corazón soberbio en el que decimos nosotros somos mejores que ellos? ¿Nosotros sabemos más que ellos? ¿Nosotros no somos ignorantes como ellos? ¿Qué hay en nuestro corazón? Bueno, el apóstol Juan nos advirtió sobre el amor falso. Porque algunos de nosotros podríamos decir, no, yo sí amo a los perdidos. Oh, sí, yo me preocupo por la salvación de ellos. Oh, sí, yo quisiera que todos vinieran a Cristo. Pero el amor falso, hermano, se demuestra precisamente en que nada más existe de los dientes para afuera. No es de corazón, no es sincero, no es honesto. Dijo el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 18, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Fíjese qué interesante. Sino con hechos. Cuando nosotros decimos amar, pero nada más decimos amar, eso es amar de palabra, porque solamente lo decimos, y de lengua, porque la lengua es la que se encarga de articular esas palabras que expresamos cuando decimos, no, yo sí amo al hermano, yo sí amo a los perdidos, yo sí amo a Dios. No, dice Juan, no amemos de esa manera. Debemos amar con hechos y en verdad. Si no hay verdad, si no hay hechos, no hay verdad. Porque la palabra verdad es un término abstracto. Pero los hechos son hechos. Entonces, cuando nosotros amamos en verdad, es porque amamos con hechos. Los hechos hablan más que 1000 palabras y más que 1000 lenguas diciendo que aman. Tenemos que amar con hechos. ¿Ven ustedes la diferencia entre el amor de Dios, el amor de los santos y el amor del mundo? Allá en el mundo todo el mundo dice, oh, yo te amo, y no es cierto, se traicionan, se hacen cosas horribles, piensan mal de ellos, hablan mal de ellos, pero enfrente de Dios, no, yo te amo, te respeto. Entre cristianos no sucede eso, no debe pasar eso, sino que debe haber hechos que demuestren que hay amor en verdad. Como cristianos, no debemos dar ninguna razón para que los inconversos, desconfíen de nosotros o del mensaje del evangelio que predicamos. Nunca debemos ser culpables de decir algo que es falso o hipócrita a aquellos que están fuera de la familia de Dios. Tengamos presente que podríamos ser la única esperanza que ellos tendrán para acercarse al cielo. Y cuando nosotros actuamos con hipocresía hacia ellos, entonces es muy probable que ellos nunca se acerquen a Dios. Entonces el apóstol Pablo, en primera instancia, para expresar esta pesada obligación, lo hace con toda honestidad y con toda franqueza. Y es una carga, hermanos, según el versículo 2, que tiene un gran peso o que es muy pesada. Vamos a ver qué tan pesada es. Dice el versículo 2 que tengo, ¿qué cosa? Gran tristeza. El apóstol Pablo tenía honestidad, ¿verdad? En su corazón, era honesto. Pero había algo más en su corazón. Gran tristeza y continuo dolor
No solo había honestidad, franqueza en su corazón, sino también tristeza y dolor. Pablo les dice a sus lectores que su corazón está siendo tocado por un dolor constante, hermanos. Fíjese la palabra que usa, continuo. Era un dolor que no se agotaba, era un dolor que no se pausaba, que no se iba. Era un dolor continuo. Era una tristeza enorme. Las palabras utilizadas aquí se refieren a aquellos que están abrumados por el duelo. Otra vez, tenemos que tener en cuenta el contexto cultural. Porque también aquí en México, cuando hay un duelo, cuando una persona está en duelo, pues hay tristeza, ¿verdad? Pero dentro de la cultura del apóstol Pablo, el duelo se expresa de una manera dramática, hermanos. Ustedes han visto, por ejemplo, en las noticias cuando cae una bomba y matan ahí a algunos jóvenes, a algunas personas, cómo las mujeres expresan el duelo, cómo los hombres expresan el duelo, hermanos. Avientan tierra al aire, gritan que parece que las están destrozando. Pareciera como si las están torturando, hermanos. Allá en el oriente las personas expresan muy abiertamente su dolor, son extremadamente dramáticas para expresar su dolor. Escucharlos gemir nos hace sentir que los están dañando mucho, que los están destrozando. Pablo quiere que sus lectores sepan que él está operando bajo una pesada carga por los perdidos, con un dolor continuo, con una gran tristeza por ellos. Como una madre que ha perdido a un hijo, el corazón de Pablo está quebrantado por la condición de los pecadores. Pablo vive bajo la carga constante de la realidad del destino que tienen ellos sin Cristo. Pablo sabe a dónde van a terminar. Pablo sabe que van a sufrir en el infierno y esa es una carga, un dolor continuo que nunca se va. Está consciente del destino terrible que les espera y esto invade su corazón de tristeza y aflicción. La perdición de ellos representa un gran peso sobre los hombros del apóstol Pablo. Mis hermanos, ese es el mismo tipo de carga que todos deberíamos soportar por los perdidos. Estamos rodeados de millones de personas que se dirigen al infierno eterno y a menudo, como iglesia, actuamos como si no nos importara. ¿Qué nos importa si terminan en el infierno eterno? Muchos de ellos quizás son familiares nuestros, quizás sean hijos, quizás sean padres, quizás sean hermanos, familiares o amigos, y aunque no fuesen ni familiares ni amigos, actuamos como si no nos importara que cientos y cientos de personas van a terminar en el lago de fuego. ¿Qué es lo que buscamos con ellos? A veces la iglesia solamente buscamos que nos acompañen, que llenen el lugar. Venga, le invitamos a nuestras reuniones. Algunos hasta se visten de payasos. Venga, lo invitamos a comer. A veces es nuestro único interés. Pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que sintió esa pesada carga por los perdidos? ¿Alguna vez nos hemos despertado a medianoche pidiendo a Dios por la salvación de esas almas? ¿Alguna vez fuimos conmovidos al pensar que los hombres van al infierno, hermanos? A veces despertamos a medianoche por un montón de cosas. Ay, es que debo dinero, es que le debo a este, que le debo a aquel, o que mi tía se enfermó, que está muy enferma porque se cayó, ¿verdad? O algo. Y nos preocupamos por una enfermedad física. Y ya se curó, ay, estamos contentos, ahora sí dormamos a gusto. No, si
salvo, esa persona va al infierno, al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. Lamentablemente, la mayoría de nosotros simplemente no nos afecta el destino eterno de los perdidos. Lamentamos que estén perdidos. Sí, decimos pobres. Pobre gente, están perdidos, pero no lo suficiente como para orar, para rogar por ellos y para predicarles a Cristo, cueste lo que nos cueste. Si nos cuesta demasiado, decimos, ahí no le entro yo. Antes de irnos de aquí, de este lugar de reunión, hermanos, cada uno de nosotros debería confesar su actitud fría, insensible al Señor y pedirle que por encima de todas las cosas encienda en nosotros un fuego que arda por los perdidos. Decirle, Señor, perdóname por mi indiferencia, perdóname por mi frialdad, y pon en mí un corazón que arda por la salvación de ellos. ¿Estamos dispuestos? Quizás no, porque es demasiado eso. Yo creo que si oramos y pedimos eso, el Señor va a responder. Si lo hacemos con sinceridad, con honestidad y decimos, Señor, perdóname por mi frialdad, perdóname por no preocuparme por los santos, dame un corazón, Señor, como el de Pablo, y Él va a responder. La carga del apóstol Pablo es expresada con un imposible deseo, con un anhelo que es imposible. Ahí está en el versículo 3. La carga le llevó a decir esto. ¿Qué cosa? Dice el 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¡Qué tremendo! Pablo hace una declaración asombrosa. Dice que si fuese posible, él estaría dispuesto a estar separado de Cristo y ser sentenciado al infierno si eso salvara a los perdidos. ¡Qué tremendo! Esas son palabras sorprendentes. ¿Y saben qué? Más cuando sabemos que el apóstol Pablo no está bromeando, hermanos. El apóstol Pablo no quiere escribir ahí retórica y que se oiga fuerte. No. Él lo está diciendo con toda ¿qué? Sinceridad y honestidad. No miente. Cuando dice, deseara yo mismo ser anatema. La palabra desear es muy interesante porque el texto griego utiliza un término que a veces se traduce como orar a Dios. Es decir, que este es un deseo que sale del corazón de Pablo y lo lleva directamente hasta el trono de Dios, hermanos. Es una declaración que ciertamente implica algo imposible, pero aún así lo pone en los pies de Dios, delante de Dios, y le dice, Señor, yo mismo deseo, si fuese posible, estar separado de Cristo, ser condenado en el infierno si eso salvara a los perdidos. Por eso digo que eso es algo tremendo, es algo sorprendente lo que está diciendo Pablo aquí. Él sabía, desde luego, reitero, que eso era imposible, pero con eso indicaba que estaba dispuesto a todo con tal de que otros pudieran ser salvos, hermanos. ¿A qué no está dispuesto una persona cuando dice algo como eso? ¿A qué no estaría dispuesto? ¿Qué lo podría detener? ¿Hambre? No. ¿Seguridad, confort, comodidad? No. ¿Prestigio? Tampoco. ¿Qué lo podría detener? Nada. Nada lo detendría. Nada, hermanos. Esto revela la gran carga y obligación que había en el corazón de Pablo, hermanos. Él sentía eso. Sentía tal carga, tal obligación. Así como
usted siente por sus hijos? ¿Qué no haría usted por sus hijos? Usted dice, no, yo estaría dispuesto a ir hasta el infierno si fuese necesario, ¿no? Bueno, es lo mismo que siente Pablo por los perdidos. Él estaría dispuesto a hacer lo que fuese. No importa que perdiese lo que perdiese, no importa. Mire, al punto de perder su propia alma, con tal de salvar a sus hermanos, si eso fuese posible, yo estoy dispuesto a perder mi alma. Entonces, eso quiere decir que Pablo está dispuesto a perder la vida, incluso, lo que sea, por la salvación de los perdidos. Me pregunto si alguna vez hemos estado en el lugar donde estaríamos dispuestos a hacer algo como eso. Es más, a plantearle a Dios algo como eso. A decirle en oración, Señor, yo estoy dispuesto a esto. Padre, si debo ser herido, si debo ser humillado, si debo morir o si debo perder de lo mío para salvar a esta gente, estoy dispuesto a hacerlo. ¿Alguna vez hemos orado así? ¿O qué oramos? ¿Qué pedimos? ¿Qué rogamos a Dios? Por pan, por vestido, por comida, por salud. Pero alguna vez hemos dicho, Señor, si debo perder esto, si debo perder la vida y alcanzar a los perdidos, estoy dispuesto. Cueste lo que me cueste. Bueno, cuando nuestra obligación es tal que nos consume con su peso, entonces no dudamos en estar dispuestos a eso. Pero eso se requiere, ¿qué cosa? Sentir esto como una gran carga, como una gran necesidad, como una obligación que tenemos. Obviamente eso va a suceder solamente cuando tengamos un corazón semejante al del Señor. Recuerdo haber leído sobre una mujer que se sentía agobiada, hermanos, fíjese bien. Se sentía muy agobiada por su marido borracho y abusivo. Tenía un marido perverso. Ella amaba a Dios con todo su corazón. Y aunque ella le compartía del Evangelio y hacía todo lo posible en su persona por ser buen ejemplo para él no escuchaba. Era duro, como las piedras, duro. Se burlaba de ella. Era un hombre vil y de hecho no se le veía ninguna utilidad para la iglesia. O sea, cualquiera que lo dice, ¿para qué queremos ese? Déjenlo, que se pierda, déjenlo. Una vez hubo un evento de predicación en la iglesia donde ella asistía y entonces invitó al evangelista a cenar a su casa. Pero cuando llegaron a la mesa para preparar ya para que comieran, nada más había 2 platos. Ella puso solo 2 platos. El del evangelista y el del esposo. Obvio. Hizo como muchos hermanos, sacó la vajilla, la buena, la que nunca usan. Porque iba a venir el evangelista. Ya ve que cuando va el evangelista pues sacan la vajilla, la que nunca usan. Ya después se acostumbran y sacan los desechables. Entonces sacó la vajilla, puso un plato para el evangelista y otro para el esposo. Y entonces ya los llamó a la mesa. Y cuando su marido vio que nada más había 2 platos, obvio, ¿verdad? Le preguntó si ella no iba a comer. Y ella le dijo, con toda sinceridad, estoy demasiado agobiada para comer. De hecho, dijo,
¿Cómo podría comer cuando sé que que en cualquier momento y cualquier aliento tuyo podría ser el último para que termines en el infierno? Así que de ahora en adelante, a partir de este momento, no comeré más hasta el día en que vengas a Cristo. Y mientras tanto voy a estar orando por ti y por tu alma. ¿Saben qué hizo el marido? Se soltó riendo. Dijo, ay mujer, te vas a morir de hambre. Y él dijo, bueno, a ver cuánto aguanta. El retador, ¿va? Dijo, ay. No creía lo que la esposa le estaba diciendo, pero efectivamente, a partir de ese día, ella estaba dispuesta a morirse de hambre. Por eso, se dedicó a orar, se dedicó a predicarle y no comía, le ponía un plato solo a él. Y entonces, cuando ya pasaron algunos días, su esposo comenzó a sentirse quebrantado. Le empezó a doler, le empezó a calar la piedad, el amor de su esposa por su alma. Se sintió tan quebrantado que finalmente dijo, voy a ir a la iglesia. Y fue a la iglesia. Pero nomás fue. Fue y se sentó ahí atrás y ahí dijo, bueno. Pero la mujer no comía. Dijo, oye, pues ya fui a la iglesia, ya cómete aunque sea un taquito más. No. Pasaron los días y su esposa ya se veía mal. El hombre se quebrantó más, empezó a sentir más pesar, ¿verdad?, por su mujer. Finalmente recibió un estudio bíblico. Y empezó a acercarse más y más y más, hasta que terminó bautizado. Y obviamente lo celebraron con una comida. Esta mujer, hermanos, dice que ella compartía esa pesada obligación que Pablo manifiesta ahí. Porque cualquier otro puede estar loca. Bueno, ¿ustedes creen que Pablo está loco? Cuando dice, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, ¿ustedes creen que está loco? ¿Ustedes creen que estaba loco como para padecer hambre, desnudez, naufragios? Padecer persecución y ser dejado como muerto precisamente por andar queriendo alcanzar a la gente para Cristo. ¿Usted cree que eso le parece una locura? No es locura, simplemente es la pesada carga y la obligación que hay en el corazón de aquel que entiende la perdición de la gente y que tiene compasión por ellos. Pablo tiene ese sentir, hermanos, ¿saben por qué? Porque él está contemplando una tragedia. Hay gente en nuestros días que siente eso, hermanos, por animalitos, por ejemplo. ¿No han visto en internet los videos que se hacen virales? Que sacan la imagen de un perro flaco lleno ahí de moscas y ya prácticamente en los huesos, pero vivo. Está ahí todo ahí ya muriéndose, temblando. Y pasa el buen samaritano con un buen celular que lo va grabando desde luego. Y ve y lo coge con mucho amor y mucho cariño, lo baña, lo atiende, le pone medicamentos y todo. Y le sale el perrito bien gordito y salte y salte. ¿Y qué siente usted cuando ve al perrito? ¿Qué siente? Siente mucha lástima, ¿no? Dice, valga, mira, pobre perro. Ya no se diga a las personas, cuando hay personas que están ahí, que tienen mucha hambre, ¿verdad? Y están ahí sufriendo. Se les quemó la casa.
se quedaron sin nada. Pues uno siente lástima, siente empatía por ellos. Y a veces uno dice, hombre, quisiera tener para ayudarles, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo tiene este sentir porque contempla una tragedia, hermanos. Él está contemplando una tragedia en los perdidos. ¿Qué es lo que contempla? ¿Qué es lo que ve? Pues Pablo no está viendo a gente hambrienta, desnudos. No. Miren lo que ve en los versículos 4 y 5 para entender este sentir que tiene el apóstol Pablo. Dice que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas. Fíjese nada más. ¿Qué está viendo Pablo? Está viendo gente que yo podría decir, pues que son multimillonarios espiritualmente hablando. Es gente muy bendecida, hermanos. Mire todo lo que tienen, todo lo que han recibido de Dios. Son israelitas y por ser israelitas son participantes de la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los que vino el mismo Cristo. O sea, son un pueblo extremadamente privilegiado, hermanos, que han recibido muchos dones de Dios. ¿Y cuál es la tragedia entonces? La tragedia consiste en que estas personas no han valorado los dones de Dios. No los han valorado. Israel había sido partícipe de muchos dones de Dios, de muchos regalos. Ellos gozaron de la fuente de la verdad, siendo recipientes además de un pacto especial entre ellos y Dios. ¿Han visto cosas extraordinarias, hermanos, cuando uno lee la Biblia? Ve cómo los judíos participaron de la poderosa mano de Dios, que ahora nosotros solamente conocemos por historias, pero ellos ahí estuvieron presentes, ellos las vivieron. Tuvieron muchos privilegios. Gozaron de la obra de los profetas y de innumerables profecías contenidas en las Escrituras, especialmente para ellos. Al pueblo de Israel se le había dado más luz que al resto de las naciones. El mismo Moisés escribió, ¿y qué nación grande hay que tenga estos mandamientos y estatutos que pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué nación grande hay que tenga esa bendición? Al pueblo de Israel se le bendijo mucho. Sin embargo, se atascaron en la letra, en los rituales, en las tradiciones y despreciaron los dones de Dios. Eso es una terrible tragedia. ¿Qué más rechazaron? Versículo 5. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Ahí está la tragedia de rechazar, ¿qué cosa? La gracia de Dios, hermanos. Deje usted ya las profecías. Deje usted ya los pactos y todo lo que Dios hizo entre ellos. La gracia de Dios, rechazar la gracia es algo terrible. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías vino, Él nació entre ellos. Nació de una mujer judía. Nació entre ellos y sabe que su apariencia física era como la de ellos. Fíjese nada más. ¿Cómo cree usted que me sentiría yo sabiendo que viene el Mesías y que se parece a mí? Él no hubiera ayudado 30 años, a lo mejor lo matan antes. Si hubiera venido y que se parezca a mí, lo matan antes. Pero imagínense qué tremendo. Él vino, estuvo entre ellos, fue como uno de ellos. Ningún otro pueblo había tenido jamás ese privilegio. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Fíjese el privilegio tan grande. Sin embargo, la Biblia nos dice que cuando se manifestó a ellos, los suyos no le recibieron. Qué tremendo. Jesús desde que nació fue despreciado. Cuando su joven madre iba a dar a luz y buscaba un lugar en el mesón, ¿qué dijeron? No hay lugar. Tuvo que terminar allá, en un lugar apestoso y sucio. En una ocasión, el Señor Jesús, representándose a sí mismo en una parábola, allá en Lucas 19:14 dijo, sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Sí es Lucas 19:14, ¿va? Porque como que se me movieron las letras. Se me movieron las letras. Se movieron ustedes también. Entonces a él está diciendo ahí que sus conciudadanos lo aborrecían, hermanos. ¿Y qué decir de aquel día cuando Jesús fue condenado a muerte? En Juan 19:15 dice que la gente, los suyos, gritaran. Estaban gritando ahí, fuera, fuera, crucifícale. El Señor Jesús los vio, les vio las caras ahí, hermanos, llenas de ira y enojados, indignados, diciendo, fuera, fuera, crucifícale. El que anduvo entre ellos sanando enfermos y dándoles de alimento y predicándoles la palabra, ahora estaban diciendo, crucifícale, fuera con ese. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? No tenemos otro rey que César. Imagínense nada más. Qué cosa, qué desprecio sobre el rey de reyes. Ellos tuvieron que ignorar muchas cosas para decir, fuera con este, fuera con Jesucristo. Tuvieron que ignorar cada milagro que hizo. Tuvieron que ignorar cada prueba que él hizo para demostrar que era el Mesías. Para llegar a eso tuvieron que hacer de lado la resurrección de Lázaro, hermanos. Tuvieron que ignorar que Lázaro se levantó de entre los muertos cuando ya apestaba, cuando ya estaba podrido en la tumba. Tuvieron que ignorar las palabras de Zaqueo. Tuvieron que ignorar las palabras de Bartimeo. Tuvieron que quedar impávidos ante el gadareno que había estado endemoniado y había sido liberado por la palabra de Jesús. Todo eso tuvieron que poner de lado para decir, fuera con este, crucifícale. Tuvieron que brincar muchos obstáculos, hermanos. Tuvieron que callar a los que hablaban de la alimentación de los 5,000. Tuvieron que callar cuando él caminó sobre las aguas. Tuvieron que callar cuando sanaba a los leprosos. Tuvieron que callar todo testimonio sobre su deidad, hermanos. Ignoraron que él alimentó a 5,000 personas con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Tuvieron que decir, eso no nos importa aquí. Fuera con este y suéltanos a Barrabás. ¿Qué les había dado Barrabás? Barrabás hasta les había quitado porque era un malhechor. Pero ahí con todo descaro dijeron, fuera con este y suéltanos a Barrabás. No tenemos otro rey que a César. Un rey pagano, mundano, perverso, loco. Tuvieron que ignorar todo lo que daba testimonio de que Jesús era el Mesías, el Salvador, el que había venido para perdonarles sus pecados. Entonces lo que hicieron fue, en una sola palabra, ignorar ¿qué cosa? La gracia de Dios.
Haremos bien en preguntar a nuestros amigos inconversos, a los que no son cristianos, ¿qué están haciendo con la gracia de Dios? Como dijo Jeremías cuando lloraba al escribir las lamentaciones, deberíamos de ser consumidos ya hace tiempo. Pero por sus misericordias aquí seguimos. Como pecadores, deberíamos con toda justicia haber sido consumidos hace tiempo. Haber terminado en el infierno, hermanos, hace tiempo. Haber sido juzgados y destruidos o torturados o lo que usted quiera por la eternidad porque somos culpables de pecado. Sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él es paciente. Y así amanece un día en pecado. Y así amanece usted otro día en pecado. Y así amanece otro día blasfemando y rechazando la gracia de Dios, rechazando el sacrificio y día tras día. Pero Dios es paciente, no queriendo que usted se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. ¿Qué está haciendo usted con la paciencia de Dios? ¿Están respondiendo con fe al Señor, recibiendo la salvación que hizo posible en la cruz del Calvario con ese sacrificio donde derramó su sangre ahí? Bueno, será una gran tragedia para usted haber perdido la oportunidad de salvarse cuando rechace la gracia de Dios por su incredulidad. Y eso es una tragedia. Y Pablo siente gran tristeza por esa tragedia. Finalmente, el apóstol Pablo en el versículo 5 al final nos habla de otro sentir, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo termina esta sección con una especie de doxología. Recuerda a sus lectores que este Jesús que está él predicando no es un hombre común. No es un hombre común y corriente. No es ni siquiera como Abraham. No es ni siquiera como Moisés, hermanos. No es como Salomón. No es como cualquiera de los hombres respetables del Sanedrín. No, no es un hombre como cualquier otro. No es un líder religioso como cualquier otro. Tampoco es un pobre tonto que no supo cuándo mantener la boca cerrada y salvarse de la muerte en la cruz. Tampoco. Él cierra esta sección recordándonos quién es Jesús. Que nunca olvidemos quién es Jesús. ¿Qué dice sobre Jesús respecto de su persona? Lo llama Cristo, ¿verdad? De quienes son los patriarcas y los cuales según la carne vino, ¿quién? Cristo. Esta es una palabra que en español significa ungido. Pablo simplemente nos recuerda que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Él es aquel que Dios el Padre prometió enviar. Él es aquel que vino a quitar los pecados del mundo, como dice Juan 1:29. Él es digno de nuestra fe, de nuestro amor y de nuestra adoración. Él es el Cristo, Él es el Señor, es el Salvador del mundo. Que nunca olvidemos amarlo y adorarlo y honrarlo como lo merece. En segundo lugar, Pablo hace referencia a su poder. Dice ahí Pablo que Cristo tiene el poder sobre todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Él posee toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores.
Y debemos recordar que Jesús es aquel que mantiene todas las cosas en su lugar. Y ya que Él tiene ese tipo de poder asombroso, entonces podemos confiar en que Él es capaz de hacer todo lo que nos ha prometido que hará. Porque Él puede hacerlo. Él es capaz de hacerlo. Él no es un Dios que era. No, hermanos. Él sigue siendo el gran yo soy. En pocas palabras, Él es todo lo que necesitamos. Y sobre su posición, ¿qué dice Pablo? Pablo no se detiene, sino que nos recuerda también que Jesús es Dios. ¿Ya lo vieron? Ahí dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Lo que Pablo declaró sobre Cristo aquí no es un accidente. No se equivocó. De hecho, lo que escribió fue por inspiración del Espíritu Santo, según el versículo 1. Pablo simplemente está dando a los santos otra razón para regocijarse. Nos está recordando, hermanos. Nos está recordando que Jesús es Dios y es digno de todo el amor, de toda la adoración, de toda la devoción que podamos brindarle con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Así que la pregunta es esta para usted. ¿Está consciente de quién es Jesús? Bueno, ¿cuál fue su sentir sobre los pecadores? La próxima vez que piense en el sentir que debemos tener en nuestro corazón por los perdidos, piense también en el sentir que hubo en Cristo Jesús. Piense en el amor que Cristo ha tenido por usted y por mí. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8, hablando acerca de Cristo, dijo que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean ustedes cuál es el sentir de Cristo. Por eso no me extraña que Pablo diga, estoy dispuesto a ir al infierno si eso salvara. Porque vean lo que Cristo hizo. A pesar de su posición, de su naturaleza, de su deidad, tomó la forma de un siervo y en esa condición se humilló a sí mismo. Lo escupieron, se burlaron de él, lo lastimaron físicamente, brutalmente fue lastimado y finalmente fue muerto en la cruz. ¿Y por qué? Por mí. Para que fuese posible el perdón de mis pecados. ¡Qué tremendo! Ese es el sentir de Cristo. El tema de Pablo en estos 5 versículos ha sido la salvación de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pablo no quiere que vayan al infierno. Quiere compartir con ellos la verdad de que su corazón está quebrantado por su condición y que haría cualquier cosa para verlos salvos por la gracia de Dios. Así que, hermanos, ¿es ese nuestro sentir esta mañana? ¿Estamos agobiados por la salvación de los perdidos? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que presentamos nuestras oraciones por los perdidos? ¿Cuánto tiempo hace que no lloramos por aquellos que están separados de Dios por un abismo pecaminoso? No hay mejor momento para presentarse ante el Dios de gloria y buscarle para que de ser posible, hermanos, ellos alcancen salvación. Y no hay mejor momento para hacerlo
que mientras estamos vivos, puestos de pie entonces. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.